Hola, bienvenidos. Soy el maestro Roberto Martínez Flores, del área económico-administrativa y de humanidades. Y en esta ocasión es para dar seguimiento a la asignatura de Economía 2, en el tercer parcial, el video 2. La globalización en México fue un fenómeno de apertura económica, política y social al exterior que tuvo lugar durante la década de 1990. El fenómeno comenzó a desarrollarse en 1985 con la apertura comercial, la supresión unilateral de aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa. Durante esta etapa, la globalización contribuyó al crecimiento económico del país, favoreciendo el desarrollo de industrias como la manufacturera, la automotriz y la electrónica. Este también fue un periodo de intensa modernización tecnológica. Por otro lado, la globalización permitió a México ganar presencia en los mercados financieros. Las regiones norte y centro-oeste del país experimentaron el fenómeno de la globalización con mayor intensidad. En estas regiones, este fue un periodo de mejora de las condiciones laborales, aumento de los salarios y reducción del desempleo. Asimismo, los numerosos tratados de libre comercio firmados por el país le han permitido aumentar sus exportaciones. Sin embargo, la globalización también provocó el aumento de la desigualdad en el país. Las zonas rurales y poco industrializadas sufrieron caída de salarios, aumento de la pobreza y migración obligada. La globalización también ha tenido otros efectos perjudiciales, como la degradación del medio ambiente. Por estos motivos, en México, el fenómeno de la globalización tiene abundantes partidarios, pero también tiene muchísimos detractores. Esta etapa se ha caracterizado por la apertura de las barreras comerciales y la supresión de restricciones a la inversión extranjera directa. Además, se produjo un incremento de exportaciones e importaciones. Frente a las tradicionales políticas proteccionistas, en 1985, México adoptó una política de liberación comercial e impulso de la globalización. La globalización y apertura al exterior se desarrolló principalmente durante la década de los 90. México fue uno de los primeros mercados emergentes en experimentar este fenómeno. Con el objetivo de aumentar su apertura comercial al exterior, México suscribió múltiples tratados de libre comercio. Son especialmente importantes estos tratados. A partir de 1985, el gobierno adoptó medidas como la supresión unilateral de aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera. Gracias al apoyo político, el proceso de globalización en México fue especialmente rápido. El principal motor del cambio fue la progresiva eliminación de las barreras al comercio y las inversiones, además de la modernización tecnológica. El desarrollo económico también se ha visto beneficiado por el aumento de la inversión extranjera. Entre 1994 y 2005, México recibió $170.700 millones de inversión extranjera. Entre 1980 y 2002, el peso del comercio internacional en el Producto Interno Bruto de México pasó del 11 al 32%. Además, la globalización ha favorecido el desarrollo y el crecimiento tanto de las industrias como de las empresas mexicanas. Pues bien, continuamos ahora con el bloque 3, políticas económicas, y como te podrás haber percatado al inicio, vamos a tratar los temas del desarrollo y crecimiento económico, aunado a los bloques comerciales, el proteccionismo y libre cambio, los tratados internacionales y la globalización, que es en parte lo que ha llevado al éxito a todos y cada uno de los países que forman parte de ella. En esta ocasión, vamos a dar a conocer también el aprendizaje esperado y la evidencia de este tercer parcial es del 30%. Recuerda que al final del video se incluye la evidencia 2 y el porcentaje de la misma, que es del 15%, más la evidencia del video 1, nos hará un total del 30%. Bloque 3, políticas económicas. Propósito. Explica las distintas políticas económicas para entender su funcionamiento a nivel nacional, reflexionando sobre las consecuencias de las diferentes decisiones de un gobierno en esta materia y su impacto en el entorno local, nacional e internacional.
El aprendizaje esperado explica los tipos de políticas, identificando los componentes de desarrollo y crecimiento económico, analizando de manera crítica las desarrolladas en su entorno económico, favoreciendo su pensamiento crítico. Desarrollo y crecimiento económico. El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener riqueza. Además, este puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica, de modo tal que garantiza el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. Crecimiento económico. Es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. Globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, en una llamada aldea global. Como tal, la globalización ha sido el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. La ruptura de las fronteras, en términos económicos y de comunicación, generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados hacia otros mercados distantes y emergentes. De este modo, podemos observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de los diferentes países interactúan. A continuación, vamos a ver los tipos de globalización. Damos inicio con la globalización cultural, la cual se ha generado como una consecuencia de las relaciones internacionales derivadas del intercambio de la información, tecnología, economía y turismo, entre otros. Al expandir los mercados de consumo y el intercambio de bienes y servicios culturales, se han producido importantes conexiones entre países y comunidades por medio del cine, la televisión, la literatura, la música, la gastronomía, la moda, el teatro, los museos, entre otras actividades. Esto tiene diversos aspectos positivos y negativos. Algunos destacan la difusión de valores universales, mayor acceso a la información e intercambio cultural. Sin embargo, los grupos sociales de menor tamaño se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios. Continuamos ahora con la globalización social, la cual se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta sección, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel en el que todos los seres humanos son considerados iguales sin importar su clase social, creencias religiosas ni culturas. La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, el Internet y los medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y salud. Vivimos en un mundo interconectado. La información se comparte a mayor velocidad y distancia. Las personas están cada vez más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo a través de los diversos canales de comunicación que existen. En este caso,
Y de acuerdo a lo que estamos viviendo en esta época de la pandemia, nosotros nos estamos enterando de todo lo que está sucediendo en los países que más han sido afectados por el coronavirus. En nuestro caso, en México, también estamos viviendo esta consecuencia y lo estamos viendo a través de todas las redes sociales que existen, lo que nos ha permitido gozar de esta globalización tecnológica. Por otra parte, los medios de transporte también se han beneficiado del avance tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para reducir el consumo de combustibles y los niveles de contaminación. Los vehículos poseen mayores sistemas de seguridad, entre otros. Llegamos ahora a la globalización política, la cual ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afecta a todos. Por ejemplo, el cambio climático, los índices de pobreza, el uso de recursos naturales, la pandemia, entre otros. Por ello, se han creado instituciones y organizaciones de carácter internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, a fin de enfrentar dichos problemas y dar la mejor solución posible. La globalización económica, como tal, consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur o la Unión Europea, fue el resultado de este proceso económico. En el siglo XXI, la globalización económica se intensificó, logrando un impacto en el mercado de trabajo y comercio internacional. ¿Pero cuáles son las ventajas de la globalización económica? Los beneficios de la globalización económica son muy diversos y abren un debate profundo que tiene sus detractores y sus seguidores. Nos encontramos ante un cambio intenso de la economía, que por consiguiente también implica una serie de cambios bruscos para la sociedad. La red global de mercado se establece entre países democráticos, por lo que se favorecen las salidas diplomáticas a las posibles crisis. Otra ventaja es favorece el intercambio cultural y educativo. Ayuda a llevar productos, tecnologías y otros beneficios a lugares en donde no se producen. Existe un crecimiento económico. Se traduce en el desarrollo de los países y este a su vez estimula la creación de políticas de desarrollo y beneficio social en general. En sí, podemos hablar mucho de las ventajas de la globalización. Las principales, como ya lo he mencionado, está el crecimiento, el avance tecnológico, el avance industrial, el avance en la educación y en la salud, y la posibilidad de poder estar conectados en distintos momentos y a través de distintos medios para lograr alcanzar las metas establecidas en cualquiera de los programas que establezcan las políticas económicas de nuestro gobierno. Pero así como hay ventajas, existen las desventajas de la globalización económica. Al mismo tiempo que hemos visto los enormes beneficios que conlleva este tipo de globalización, también existen otros puntos a tener en cuenta que ensombrecen este fenómeno. Las principales desventajas que te voy a decir son las siguientes. Primero, estimula el consumismo como forma de vida, haciéndonos más dependientes a un tipo de mercado casi idéntico en muchos países. ¿Qué significa eso? Que estamos en un mundo en el que de tal forma se ha globalizado que estamos pendientes de la marca, de los modelos, de los lanzamientos a nivel internacional, de los productos, y hemos dejado de lado los productos elaborados en nuestro país. Por otra parte, existe la supresión de tasas arancelarias y otros impuestos, lo que podría significar la reducción en los beneficios de los menos favorecidos. Otra desventaja que ocasiona la globalización es que los mayores beneficios los obtienen los grandes conglomerados y los países ricos en materias primas codiciadas, apareciendo así los llamados monopolios. Estimula una estrategia de negocios que no es compatible con la preservación del medio ambiente,
Esto ya te lo había mencionado en la plática inicial, en donde existe mucha contaminación y mucha situación que ha hecho que los detractores de la globalización tengan puntos de conversación. Por otra parte, en algunos casos se degrada la cultura y estilos de vida de determinadas poblaciones, haciéndolas cada vez más parecidas a los poderosos grandes países. A esto se le llama transculturación, que no es otra cosa que la adopción de culturas de otro país hacia las actividades propias de nuestro país. Los beneficios y riesgos dependen también de cada país y situación en concreto, por lo que en una balanza sería muy difícil que pudiéramos posicionar quién tiene más valor y quién no. Lo que sí es cierto es que se han creado más oportunidades en países en vías de desarrollo que antes del efecto de la globalización. Estos efectos son el resultado de la globalización. Como dato interesante te puedo decir el siguiente. Uno de los cambios más profundos que podemos observar en la globalización económica lo podemos sentir en nuestra forma de comunicarnos. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan interconectados como en nuestros tiempos, y esto se debe en parte a la globalización. La globalización ha permitido que la gente une esfuerzos para conseguir objetivos muy parecidos. Por ejemplo, la especialización de algún trabajo globalizado puede permitir tener una facilidad de empleo en otros países. Al mismo tiempo, nos encontramos con una sociedad que comparte gustos e ideas idénticas, y gracias a los grandes medios como las redes sociales, poco a poco vamos pareciéndonos todos en gustos y deseos, lo que a su vez tiene sus riesgos. Aunque los efectos de la globalización puedan tener sus puntos oscuros, lo que sí es cierto es que ha permitido que países sin oportunidades económicas puedan ahora tener una nueva visión del mundo y unirse a los nuevos movimientos que está generando la sociedad. Llegamos ahora a los bloques económicos, parte fundamental de nuestras políticas económicas. Vamos a hablar acerca de sus características, ventajas y desventajas. Pero antes, vamos a definir qué es un bloque económico o cómo se debe entender e interpretar lo que es el mismo. Un bloque económico o bloque comercial es una forma de integración económica entre grupos de países que normalmente comparten una zona geográfica. Su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países miembros. En los bloques económicos existen las llamadas zonas preferenciales de comercio. ¿Pero qué son? Bueno, las áreas de comercio preferencial son aquellas donde un grupo de países acuerdan reducir o eliminar los aranceles para el comercio de algunos productos. Sin embargo, cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no miembros. Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. Las primeras se establecen entre 3 o más países y las segundas, menos frecuentes, se establecen solo entre 2 países. Por ejemplo, la Organización de Cooperación Económica, ECO, por sus siglas en inglés, es una zona preferencial de comercio establecida entre Irán, Pakistán y Turquía. El objetivo de esta es facilitar el comercio entre los países integrantes, pero además sirve como un primer paso hacia la creación de un mercado común. Área de libre comercio. Las áreas de libre comercio, al igual que las áreas de comercio preferencial, son aquellas donde los países de una región acuerdan eliminar o reducir los obstáculos al comercio. Sin embargo, en este caso, los acuerdos se aplican a todos los bienes que se intercambian entre ellos. Por ejemplo, te voy a mencionar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, como ahora se le llama.
Mercado común. El mercado común consiste en la existencia de un comercio libre entre países, con todos los recursos económicos y no solamente con los bienes tangibles. Esto significa que se tienen que eliminar todas las barreras al comercio de bienes, servicios, capital y mano de obra. También incluye la eliminación total de los aranceles. Para que un mercado común sea posible, es necesario que exista una armonización de las políticas microeconómicas de los países miembros del bloque. Esto incluye además las normas relacionadas con el poder del monopolio y otras prácticas que perjudican la competencia. Como ejemplo de un mercado común, tenemos el Mercosur. Es un mercado común integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia, y con países asociados en América Latina. Al igual que la ECO, es un mercado común con miras a profundizar la unión. Evidencia de eso es la creación del Parlasur, una asamblea que funciona como un órgano deliberativo para las decisiones del Mercosur. Otro ejemplo es la Unión Económica, la cual tiene prácticamente las mismas características que un mercado común. Sin embargo, su particularidad consiste en que además de la apertura comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda. Por ejemplo, la Unión Europea es una agrupación de países que comparten un mercado común y una serie de políticas económicas comunes, entre las cuales se cuenta el uso de una moneda común. Ventajas de los bloques económicos. Una primera ventaja es el crecimiento del comercio. Un acceso fácil a los mercados de otros países, lo cual implica un aumento en el comercio nacional. Esto permite reemplazar a los productores locales de alto costo por importaciones más económicas y eficientes. Igualmente, conlleva la especialización de la industria de cada país. Este fenómeno conlleva la reducción en los costos y permite que haya precios más bajos para el consumidor. En consecuencia, se consigue un aumento de la demanda que genera un crecimiento del comercio. Otra ventaja es el crecimiento de la economía. El favorecimiento del comercio entre los países miembros protege a las industrias nacionales. Esto ocurre porque se dificulta la entrada de productos más baratos que vienen de otras regiones del mundo. Gracias a ello, se mantiene un comercio basado en los productos del bloque. Ahora vamos a presentar las desventajas de los bloques económicos. La primera, pérdida de beneficios. ¿Esto qué significa? Cuando un país ingresa a un bloque económico, recibe beneficios de los países miembros. Sin embargo, se pierde de las ventajas que eventualmente puede representar la relación con otros países que se encuentran fuera del bloque. La desventaja número 2, la pérdida de soberanía. Una de las principales críticas a los bloques económicos consiste en la pérdida de la soberanía de los países integrantes. Esto ocurre porque cuando se establecen acuerdos comunes entre distintas naciones, es posible perder en cierta medida la independencia con la que cada nación decide. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se puede observar cómo el bloque económico comienza a participar también de otras decisiones. Desventaja número 3. Interdependencia económica. Los bloques económicos se presentan como una oportunidad para la especialización de la producción de cada país. Lo que se promueve es la idea de que cada país genere productos diferentes y complementarios para la economía común. Ahora vamos a platicar acerca de lo que es el proteccionismo y el libre cambio. El proteccionismo busca favorecer a los productos y servicios de un país imponiendo limitaciones a las importaciones. Hablamos de proteccionismo cuando un gobierno emprende acciones y políticas que restringen el comercio comercial
con la intención de proteger a sus empresas y empleos de la competencia externa. Aunque el objetivo primario del proteccionismo es elevar la competitividad de las industrias locales, al incrementar el precio de las importaciones, imponiendo los aranceles, o restringir su cantidad estableciendo cuotas, lo cierto es que muchas veces engendran baja productividad y mala calidad en los productos o servicios nacionales. A lo largo de los años, los expertos en economía y comercio han sopesado los méritos o desventajas del proteccionismo y en general se promueve su contraparte, el libre mercado, como una alternativa que beneficia más a las empresas y a los consumidores. Las políticas proteccionistas pueden aplicarse de las siguientes maneras. Aranceles. Este método grava las importaciones directamente, elevando de inmediato el precio de los productos importados. Eso los hace menos competitivos en el mercado en comparación con los productos locales. Un ejemplo es la Ley de Aranceles de 1930 en Estados Unidos, que pretendía originalmente proteger a los agricultores de las importaciones de Europa, pero terminó imponiendo gravámenes a muchas mercancías más. Al final, fue tal su fracaso, luego de que las naciones afectadas impusieron sus propios aranceles en represalia, que se le considera una razón de la severidad de la Gran Depresión económica. Otra aplicación de las políticas proteccionistas son los llamados subsidios. Estos los ofrecen los gobiernos a las industrias locales a través de créditos fiscales o pagos directos, reduciendo así el precio de los bienes y servicios producidos de manera local. Funciona mejor que los aranceles porque tiene la ventaja adicional de abaratar las exportaciones y volverlas más competitivas en el extranjero. Aplicados en el sector agrícola, por ejemplo, pueden ayudar a los agricultores durante desastres que afecten a sus cosechas o incluso servirles como ingresos para que, a propósito, no cultiven ciertas cosechas en una temporada y así reduzcan la oferta y eleven los precios artificialmente. Otra aplicación son las llamadas cuotas. Este método establece cantidades límite de los productos que se puedan importar, impidiendo que las otras naciones inunden el mercado con productos baratos o productos de subsidios. Los estándares, en ocasiones, las limitaciones obedecen a otras razones más allá de las comerciales, como puede ser la seguridad de los productos y sus componentes para la salud del consumidor. Sean válidas o exageradas estas preocupaciones, la realidad es que el establecimiento de estándares beneficia a los productores locales. Sus ventajas de las políticas proteccionistas. Cuando un país trata de fortalecer a una industria nueva, los aranceles le protegerán de los competidores, dándoles tiempo para que se vuelva más eficiente y desarrolle sus propias ventajas competitivas. También puede favorecer la creación de empleos localmente, pero esto solo va a durar hasta que los otros países respondan con medidas comerciales de represalia. Las desventajas de las políticas proteccionistas. La realidad es que la falta de competencia termina por debilitar a la industria. Las empresas locales dejarán de innovar y mejorar sus productos o servicios, y los consumidores terminarán pagando más por productos de menor calidad. Además, el proteccionismo limita los mercados para las propias empresas nacionales, al toparse con medidas similares de parte de otras naciones y, finalmente, desacelerar el crecimiento económico del país. Ahora vamos a hablar un poquito de México y su política comercial. Entre las propuestas económicas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacan dos que son consideradas por los analistas como proteccionistas. La primera habla sobre la promoción de la autosuficiencia alimentaria
mediante la imposición de precios de garantía para productos agrícolas. La segunda habla sobre la reversión de la reforma energética, promoviendo la modernización de las 6 refinerías mexicanas y la construcción de otras 2, con la finalidad de frenar la importación de combustibles y con la suspensión de las subastas de contratos a empresas extranjeras. En opinión de la cúpula empresarial de México, medidas como estas, que abogan por sustituir las importaciones, van en contra del libre mercado y representan una visión económica que tiende al proteccionismo. Llegamos a los tratados internacionales. ¿Pero qué es un tratado internacional y cuál es su importancia y su beneficio que tiene para un país como México? Los acuerdos internacionales pueden servir también para señalar posibles formas de cooperación futura. Pueden, por ejemplo, crear comités de reunión periódica para profundizar el diálogo y el conocimiento mutuo entre países, incluso para proponer acciones concretas o proyectos de nuevos acuerdos. Estos acuerdos, comúnmente denominados memorandos de entendimiento, generan un compromiso político. En caso de que ese país esté enfrentando dificultades, pero desee cumplir con el acuerdo, ambos pueden negociar una estrategia que permita su cumplimiento, que puede incluir tanto una prórroga o modificación del acuerdo original, como la celebración de un nuevo acuerdo. Algunos acuerdos contienen reglas más elaboradas para resolver incumplimientos. Es el caso de los acuerdos entre miembros de la Organización Mundial del Comercio. Si un país interpreta que fue perjudicado por otro, puede solicitar que esta organización juzgue el caso. La Organización de las Naciones Unidas prohíbe acuerdos secretos. De esa manera, todos los países miembros de la ONU están obligados a hacer públicos sus acuerdos internacionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Algunos acuerdos, al tratar de asuntos más simples y al no generar costos financieros a sus signatarios, entran en vigor en la misma fecha de su firma, sin necesidad de confirmación posterior por parte de los países que los firmen. Otros acuerdos, al tratar de asuntos más complejos o al generar costos financieros a sus signatarios, solo entran en vigor después de que esos signatarios confirman su compromiso de cumplirlos. Es cuando realizan la ratificación. Con este tema se concluye el bloque 3 de políticas económicas. Ahora te voy a dejar la evidencia de este video. Vas a elaborar de forma individual una cartografía conceptual de los componentes del desarrollo y crecimiento económico, que abarquen los temas de la globalización, los bloques comerciales, el proteccionismo y libre cambio y los tratados internacionales. La evidencia será la cartografía y tendrá un valor del 15%, que sumado a la evidencia número 1 del video anterior, nos da el valor del 30% para la evaluación de este tercer parcial. Recuerda que por esta pandemia que estamos viviendo, por esta única ocasión, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz no aplicará el examen del tercer parcial y su valor se verá reflejado en estas dos evidencias. Todas las actividades las serán entregadas por correo electrónico a tu docente o en la plataforma que él designe. Te dejo también los indicadores y los ejes de análisis que van a calificar la cartografía y que en su total te dan un valor del 15%. Es importante que en esta cartografía tú manejes la noción, la categorización, la caracterización, la diferenciación, la clasificación, la vinculación, la metodología y la ejemplificación de los temas que se te están pidiendo del crecimiento y desarrollo económico. Que, por ejemplo, en los indicadores manejes la etimología del concepto, que definas el concepto y lo acompañes con una imagen que lo represente. Cada eje es acompañado de una imagen que lo representa
mencionando sus antecedentes. Que incluyas o agrupes el concepto en una clase o categoría. Que identifiques y describa las características esenciales del concepto que le den identidad. Que identifiques otros conceptos de los cuales se van a diferenciar el concepto central. Que puedas identificar las clases en las cuales se divide el concepto central. Que identifiques los conceptos con teorías epistemológicas, movimientos sociales, líneas investigativas, entre otras. Que describa los elementos de la metodología para aplicar y que identifiques cuáles podría ser un ejemplo de aplicación del concepto. También puedes consultar todo este material en las siguientes referencias. Aquí te dejo los links para que tú puedas tener un mayor apoyo y te sirva para favorecer tu aprendizaje. Pues te agradezco la atención brindada en estos 4 videos que desarrollamos desde el segundo y ahora el tercer parcial. Me despido diciéndote mi nombre. Soy el maestro Roberto Martínez Flores del plantel 15 Piedras Negras, docente en el área económico-administrativa y de humanidades. Como siempre, es un gusto poderte apoyar y espero que este video sirva tanto para ustedes, nuestros alumnos del Colegio de Bachilleres, tanto como material de apoyo para los maestros, compañeros de nuestras respectivas áreas. Muchísimas gracias y éxito.